El protocolo del silencio, la primera guerra mental. Moscú, 1924. El aire huele a ozono, papel viejo y miedo. Un hombre está sentado en una habitación blindada con planchas de plomo de 5 centímetros de espesor. No tiene armas. No tiene mapas. Solo tiene una fotografía en sus manos y una orden de los comisarios del pueblo: mirar. A 3.000 kilómetros de distancia, en un búnker bajo el suelo de Leningrado, otro hombre comienza a escribir palabras que no son suyas. Su mano se mueve con un ritmo mecánico, ajeno a su voluntad. En los primeros años de la Unión Soviética, mientras el mundo miraba las fábricas y los desfiles militares, el Kremlin estaba mirando hacia adentro. Hacia el cráneo humano. No buscaban espías. Buscaban convertir la mente en una frecuencia de radio. Lo que hoy llamaríamos ciencia ficción, para la élite de Stalin era una carrera armamentista. Pero hay un problema. Si estos experimentos fueron un fracaso rotundo, ¿por qué los archivos siguen bajo llave un siglo después? ¿Y qué fue exactamente lo que encontraron en la oscuridad de la psique que hizo que, de repente, todos dejaran de hablar? Estamos en la década de los 20. La revolución rusa es joven, hambrienta y profundamente pragmática. El materialismo dialéctico dicta que todo es materia, por lo tanto, el pensamiento debe ser una forma de energía. Si es energía, se puede medir. Si se mide, se puede controlar. Entra en escena Vladimir Bekhterev, el padre de la reflexología. No era un místico de salón. Era un gigante de la ciencia que creía que la telepatía no era magia, sino sugestión mental a distancia. Sus credenciales eran impecables, pero su ambición era inquietante. Imaginen laboratorios financiados por el Estado donde se encerraba a perros en jaulas de Faraday para ver si podían recibir órdenes mentales a través de paredes de acero. Los registros oficiales dicen que Bekhterev tuvo éxito. Los perros respondían a impulsos que no venían del oído, sino del éter. Pero entonces, la escala cambió. Pasaron de animales a hombres. Y de laboratorios universitarios a los sótanos de la Lubyanka. La tensión en estos centros era física, el zumbido constante de los generadores eléctricos, el frío de las paredes de hormigón y la mirada fija de los comisarios políticos que esperaban un milagro que les permitiera ganar la guerra sin disparar una sola bala. Pero en 1927, Bekhterev muere repentinamente. Horas antes, había diagnosticado a Stalin con paranoia severa. Sus notas personales desaparecieron esa misma noche. Eso explicaría el fin del proyecto, si no fuera porque los presupuestos para investigación biológica se triplicaron al año siguiente. Aquí es donde la historia oficial empieza a sudar. Surge el nombre de Bernard Kajinsky. Él propuso que el sistema nervioso humano funciona como un receptor de radio orgánico. En los archivos desclasificados décadas después, encontramos diagramas de cascos de metal diseñados para amplificar las ondas cerebrales. Parecen artefactos de una película de terror de bajo presupuesto, pero el acero era real. Hay testimonios fragmentados de los sujetos de prueba. No hablaban de mensajes claros, hablaban de ruido. De sentir presencias en la habitación cuando estaban solos. De una fatiga mental que les quemaba la piel. En 1932, un informe interno menciona un incidente en un laboratorio de Siberia. 3 sujetos entraron en un estado de catatonía simultánea. Lo extraño no fue el estado, sino que todos, al despertar, describieron exactamente el mismo paisaje, una ciudad que no existía en ningún mapa. Estaban enviando mensajes o estaban abriendo puertas que no sabían cómo cerrar. Los documentos de la época están llenos de tachaduras. Faltan páginas enteras en los diarios del laboratorio de 1934. Sin embargo, sabemos que el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, NKVD, creó una unidad específica, la Sección Especial de Neuroenergía. ¿Por qué crear una unidad militar para algo que no funciona? Aquí es donde la historia deja de ser cómoda.
Si los soviéticos solo estaban persiguiendo fantasmas, no habrían ejecutado a los científicos involucrados en la purga de 1937 bajo cargos de espionaje psíquico. No se ejecuta a alguien por jugar con radios rotas. Se le ejecuta por saber demasiado. El punto más perturbador del caso ocurre a finales de los años 30. Los experimentos se vuelven agresivos. Ya no se trata de enviar una palabra. Se trata de la inducción de estados emocionales. Hablemos del incidente del bloque 7. Según documentos filtrados tras la caída de la URSS, un grupo de investigadores intentó proyectar una orden de pánico irracional a una unidad de infantería a 10 kilómetros de distancia. Los registros dicen que el experimento fue cancelado. Pero los registros médicos del hospital militar local muestran que esa misma tarde, 200 soldados se negaron a comer y pasaron la noche gritando hacia el norte, hacia donde estaba el laboratorio. Reduzcamos el ritmo. Imaginen la escena, una llanura rusa en silencio absoluto, y de repente, cientos de hombres entrenados para la guerra llorando como niños porque el aire les duele. Aquí los hechos no encajan. Si era un fraude científico, ¿por qué los soviéticos destruyeron todos los prototipos de los cascos de inducción antes de la invasión alemana? Si era un éxito, ¿por qué no lo usaron contra Hitler? A menos que, el arma no fuera selectiva. A menos que el receptor no fuera solo el enemigo, sino cualquier mente en el radio de alcance. Incluyendo la de los operadores. La explicación racional es seductora, era la era de la radio. Todo el mundo estaba fascinado con las ondas invisibles. Los soviéticos, desesperados por una ventaja tecnológica, invirtieron en una vía muerta científica, y el secreto solo fue una forma de ocultar el fracaso y el despilfarro de rublos. Es lógico. Es limpio. No hay fantasmas en esta versión. Pero hay otra interpretación. Los rusos no inventaron la telepatía, descubrieron una vulnerabilidad en la percepción humana. Algunos investigadores modernos sugieren que lo que Bechterev y Kaczynski encontraron no fue transmisión de pensamiento, sino resonancia de baja frecuencia. Si logras que el cerebro vibre a la frecuencia adecuada, la voluntad se desmorona. Quizás el experimento no se detuvo, sino que evolucionó hacia lo que hoy conocemos como guerra electrónica y psicotrónica. En los años 70, la CIA gastó millones en el proyecto Stargate para alcanzar a los soviéticos. ¿Por qué el Pentágono gastaría tanto dinero en magia si no hubiera visto pruebas de que el otro lado tenía algo real? Los archivos dicen una cosa, pero el presupuesto de defensa sugiere algo mucho más oscuro. La historia de los experimentos psíquicos soviéticos termina como empezó, en el silencio. Hoy, esos laboratorios son ruinas o edificios gubernamentales con cámaras que apuntan hacia afuera. Nos gusta pensar que nuestra mente es nuestro último refugio privado. Que nuestros pensamientos son solo nuestros. Pero hace un siglo, en una nación que quería reconstruir al ser humano desde sus átomos, alguien decidió que la privacidad era un error técnico. A veces, cuando entras en una habitación y olvidas a qué ibas, o cuando sientes una punzada de ansiedad sin motivo aparente en medio de una multitud, nuestra mente busca una explicación lógica. Es solo el cansancio. Es solo el estrés. Pero los archivos de 1924 sugieren que, tal vez, solo tal vez, somos más parecidos a una radio de lo que nos atrevemos a admitir. Y las radios, como bien sabemos, pueden ser sintonizadas desde el exterior. La gran pregunta no es si lo lograron, sino si alguna vez dejaron de intentarlo. ¿Qué crees que ocurrió realmente en el bloque 7? ¿Fue una histeria colectiva documentada o el primer disparo de una guerra que aún se está librando en nuestras cabezas? Si valoras la historia que no teme mirar en los rincones donde la luz no llega, suscríbete y apoya esta investigación con un like. Aquí no cerramos los casos, solo aprendemos a hacer mejores preguntas. Nos vemos en el próximo archivo.